Muy buenos días tengan todos, espero que se encuentren muy bien. Hoy martes 6 de abril, un nuevo programa y deseándoles todas las bendiciones del mundo y muchísimas gracias por estar con nosotros acá en Giros. Hola, muy buenos días, felices de compartir esta mañana con todos ustedes, desearles lo mejor para hoy, muchísima actitud y todas las bendiciones del caso. Ítalo, buenos días. Buenos días, Pati, buenos días y gracias por ser parte de esta familia. Y estos son nuestros titulares. Hoy martes en Giros, hay un trastorno bastante desesperante que afecta al territorio de la cara, cráneo o la región cervical alta y no se va con analgésicos normales. También se confunde con problemas en otros órganos. El tofu o queso de soya equilibra los estrógenos y alivia los síntomas de la menopausia, gracias a su sorprendente contenido de calcio y proteínas. Eso sí, hay que comerlo cocido. El estreñimiento, los gases y los parásitos pueden ocasionar problemas en el resto del cuerpo. Los expertos explican que la limpieza del colon desinflama y desintoxica. Bacterias en algún órgano, en los dientes y hasta la falta de vitaminas pueden provocar desde cansancio hasta males mayores. El jengibre, el ajo y la alcachofa juntos ayudan a perder los excesos de colesterol. Les sugerimos distintas maneras para ingerirlo. Ya inicia Giros, quédese con nosotros. Iniciamos y comentándoles algo que nos genera muchísima preocupación, porque en Santa Ana hay una calle en tan mal estado que dicen que ni los bomberos, ni la policía, ni nada pudiera entrar ante una emergencia. Así es, Patri, y realmente los vecinos están muy preocupados y necesitan saber qué se puede hacer ante esta situación. Si en su barrio usted está sufriendo lo mismo, esto es lo que tiene que hacer. Los vecinos de Calle El Monte, en Piedades de Santa Ana, están hartos de esta ¿No han hablado con la municipalidad para que le solucionen el problema? De hecho que sí, nosotros hemos mandado las solicitudes, nos han dicho que ya cada año. Y pues siempre pasa el año y nunca hay solución. Es más, aquí ni siquiera llega el camión de basura, pero sí les cobran impuestos. La basura aquí, la municipalidad a veces no puede subir porque la calle está tan destrozada y tanta zanja que yo tengo que recogerla en aquella carreta y rebajarlas con el pick-up mío hasta donde ellos llegan allá abajo en la calle principal, donde sí hay cemento. Y ellos aquí no nos recogen la basura. Y nos cobran los impuestos territoriales y impuestos de basura. Y vea cómo está la calle. Se hubo una fuga de gas, entonces tuvimos que llamar a los bomberos. Para empezar, ni siquiera encontraban dónde era la subida. Y mandaron a un camión y nunca subió, porque se quedó varado abajo y justamente estábamos en invierno. Y nunca subió el camión de los bomberos, y eso yo creo que es una negligencia. Y pues aquí hay ancianos, mi esposa embarazada, hay niños que tienen que salir, subir y caminar para ir a estudiar y a trabajar. Los vecinos de Calle El Monte, en Piedades de Santa Ana, urgen por una solución por parte de la municipalidad del cantón. Mientras tanto, no les queda otra que bajar a sus vecinos enfermos, alzados.
y obviamente vamos a buscar a la municipalidad respectiva para que nos dé su información ante esta situación. Continuamos con más porque a usted no le gustaría saber si alguno de los documentos que a usted le llega de manera judicial son reales o son falsos. Bueno, ¿se imaginan ustedes? ¿Sabría si se presenta una situación como esta? Aquí le vamos a decir cómo resolverlo. A don Edwin le enviaron un mensaje amenazándolo con una orden judicial. Casualmente, por medio del teléfono, me han llegado unos mensajes que me van a embargar la pensión, que me van a embargar eso, propiedades, carros, qué sé yo, y que me presente a los tribunales a tal número que no sé qué. Pero la verdad que con tanto trinquete que hay ahora, hablando militarmente, no puede uno. Además, yo no llamo ni nada, porque si es la ley autoritaria realmente la que tiene que cumplir con esas cosas, ya saben dónde vive uno, dónde está, cómo se maneja y todos los datos los tienen. Este señor no entendía por qué le aseguraban que lo iban a embargar. No sé ni por qué, porque yo no tengo deudas con nadie. Yo duermo con los ojos cerrados, gracias a Dios. Bien. Entonces no me preocupa lo más mínimo absolutamente nada de eso. Ya está como muy seguido eso. Yo no le doy pelota cuando me lo pasan al teléfono. Yo llamo a mi hijo, le mando el texto que me mandaron. Él se mete a internet, investiga y me dice, no papi, usted no tiene nada pendiente. No haga caso a esas cosas. Este tipo de situaciones se han vuelto muy comunes. Por eso el Poder Judicial brinda la posibilidad de verificar la veracidad de las notificaciones en línea. Ingrese a la página del Poder Judicial, ubique el sistema de gestión en línea, seleccione consulta pública y en la opción validación de documentos firmados, elija el circuito judicial donde se tramita la causa y el despacho correspondiente. De esta manera usted se dará cuenta si lo que le están notificando es verdadero y puede librarse de una estafa. Hay que andar con mucho cuidado esos papelitos, porque esos papelitos van y vienen y hay muchos con corbata, con mucho personaje y son un tren de estafadores. Si se le complica utilizar la página web, consulte por la vía telefónica o vaya al despacho. Recuerde, nunca brinde ni un solo dato personal. Bueno, hoy lo tienen clarísimo. Si le llega un documento judicial, no se deje estafar y lo importante es que pueda usted observar o investigar en poder-judicial.co.cr o alguna persona que usted conozca que tenga conocimiento sobre esto. Pero bueno, hablando de otros temas y de tantas tormentas que nos han afectado en este último tiempo, ¿se imaginan ustedes poder detectar dónde afectará esa próxima tormenta tropical? ¿Te imaginas, Tere? Bueno, y esto es lo que proponen autoridades ticas para poder quitar esta pérdida de vidas humanas y poder saber qué es lo que va a pasar ante esta situación. Son catastróficas en cuestión de horas. Las tormentas tropicales son muy comunes en nuestro país y por eso la Universidad de Costa Rica y la Cruz Roja unieron fuerzas para detectarlas antes de tiempo. Va a consistir primero en un estudio que ellos van a hacer sobre los históricos de las tormentas tropicales y las zonas que se han afectado, para sacar algunas variables que mediante un programa que ellos van a diseñar y que la idea es que lo tengamos listo en 8 meses, esta herramienta nos permita a futuro, con eventos de tormentas tropicales que vengan, meter algunos datos y que de una vez esta herramienta nos pueda indicar cuáles podrían ser las zonas que se podrían ver más afectadas. Muchas tormentas tropicales son devastadoras por los deslizamientos provocados e inundaciones, pero según los expertos, estas suelen suceder en las mismas ubicaciones todos los años. En la herramienta, cuando venga una nueva tormenta tropical, vamos a meter variables como puede ser ubicación, velocidad. En el caso de las tormentas tropicales, aparte de esto, velocidad del viento, posibilidades de incremento y otros datos que manejan los meteorólogos. Entonces, en función de eso,
podríamos determinar cuáles van a ser las comunidades más afectadas. Con los datos obtenidos en toda Centroamérica, las autoridades quieren tener un registro claro de las áreas más afectadas por tormentas y de esta manera poder prevenir desgracias. Lo que queremos con esto es más bien tener acciones anticipadas, de tal forma que cuando se dé el evento, las personas o estén preparadas o ya tengan los mecanismos para poder reaccionar a estas condiciones adversas. Las investigaciones hechas sobre tormentas tropicales serán compartidas con autoridades de otros países centroamericanos. Si bien es cierto, muchas veces no se pueden detener, pero esto haría que de alguna manera pudiéramos prepararnos. Hablemos de uno de los flagelos más fuertes y tremendos que puede haber contra el ser humano, las drogas. Y cuando hablamos en relaciones de padres e hijos, esto es aún mucho más duro, Ítalo. Así es, lo bueno es que usted puede enfrentar esta situación de la mano de los profesionales. Cuando mi hijo cumplió los 14 años, comenzó con muchas libertades de salir de la casa. Eso nunca lo pude controlar, pero poco a poco empecé a notar un comportamiento muy extraño en él. El hijo de quien llamaremos Carlos comenzó a consumir licor inicialmente, pero con el tiempo la cocaína le llevó por un camino que no logró detectar a tiempo su padre. Pueden haber señales desde físicas, ¿verdad? Cómo llega el chico a la casa, sus ojos, su comportamiento, su estado anímico, que es importante que los papás o las personas responsables estén pendientes de eso. Empieza también a haber situaciones a nivel educativo, ¿verdad? No empiezan a priorizar, digamos, lo que antes se hacían, entonces vemos ausentismo. Lo más doloroso fue que comenzaron a perderse cosas de la casa y un día revisando la cámara vi que era mi hijo que estaba robando para consumir. Sí entran los papás en ese dilema justamente de hasta dónde pongo límites cada vez más fuertes, ¿verdad? O si por el contrario asumo una permisividad al respecto. Entonces sí es importante buscar la ayuda para tener un asesoramiento. Lo vivido por Carlos llegó a salirse de control. La violencia con la que actuó su hijo lo hizo tomar medidas drásticas en su hogar. Comenzó amenazando de muerte a su hermano para que lo dejara entrar. Por eso decidimos cambiar las cerraduras y luego quería agredirme con tal de que le diera plata. Cuando hay conductas agresivas que ya yo como papá o mamá puedo ver que se están pasando de mis posibilidades de acción, entonces necesito buscar digamos, las diferentes herramientas a nivel institucional que existen, ¿verdad? Puedo cambiar cerraduras, pero puedo también interponer denuncias por violencia doméstica, que es uno de los instrumentos que utilizamos, ¿verdad? Para poder marcar límites claros. En caso de que note un comportamiento extraño de su hijo y que crea puede relacionarse con drogas, no dude en consultar a la línea gratuita del IAFA 842-32800. Bueno, y a la primera señal hay que recorrer a pedir ayuda a un experto. No nos quedemos callados. Pero bueno, seguimos con más porque les cuento que algunos pilotos que han aterrizado en el país se han quejado. Y algo muy raro, porque dicen que las personas los encandilan cuando quieren despegar o aterrizar. ¿Cómo es esto? Veamos la nota. Esto es lo que los pilotos de las líneas aéreas internacionales que llegan al aeropuerto Juan Santamaría en Alajuela han denunciado. A la hora de aterrizar o de despegar, personas inescrupulosas con luces láser los encandilan. Yo pienso de que es una situación que implica peligro para los pilotos, porque a la hora de ellos tener aproximación hacia pista, pueden causarles, digamos, un encandilamiento tal vez, porque los láser tienen demasiado alcance. Entonces, para mí, yo creo que es preocupante que las autoridades tomen cartas en el asunto para detectar
desde dónde se están dando esas situaciones. Parece que están copiando una torpeza que inició en Europa. Uno de los principales que comenzó a dar reportes de personas inescrupulosas utilizando rayos láser fue en Inglaterra, en el aeropuerto de Heathrow. Posteriormente otros casos ya también frecuencias en el aeropuerto de Los Ángeles, y ya se ha comenzado a dispersar ese tipo de conductas inapropiadas, diríamos, de personas que están utilizando el láser para enfocar directamente a la cabina de pilotos y también hacia los pasajeros, porque les puede causar una molestia. El capitán Valverde asegura que esa luz en una cabina podría ocasionar una tragedia. Recordemos que la tripulación viene aproximando en horas nocturnas, la cabina está totalmente oscura y el ambiente exterior diríamos que también está oscuro. Ellos están concentrados en ver la pista de aterrizaje y de un pronto a otro una persona inescrupulosa saca un láser y la dirige a la cabina. Entonces ese primer reflejo de impacto, la vista de nosotros no va a ser tan rápida como para cerrar los ojos o quitar la vista, y ese microsegundo, pudiéramos decirle, nos puede dejar con una ceguera momentánea. Tanto el aterrizaje como el momento de despegar son las partes más complicadas para un piloto. En el despegue están concentrados sobre la línea centrado a la pista. Okay, puede ser que una persona cercano a las mallas, un ejemplo, la malla perimetral del aeropuerto Juan Santa María, si nosotros vamos y nos podemos parquear ahí, y perfectamente yo puedo sacar un láser al lado de la malla y dirigirla a los aviones que estén despegando o aterrizando. Entonces es un área muy crítica que ya las autoridades aeroportuarias deberían tener un control de mayor restricción. Según los expertos, esta conducta podría ser hasta vista como terrorismo. Por eso advierten a la población que aunque parezca algo inocente, en realidad el riesgo que se corre es altísimo. Esperemos que se dé el control para que no hayan más accidentes. Y muchos ticos están pasando por esto. Piden un paquete y no llega. O abren el paquete y les viene otra cosa que simplemente ustedes no pidieron. Lo bueno es que usted puede reclamar. Estas situaciones son más comunes de lo que usted pensaría. Quejas en redes sociales porque algún producto que se compró en internet resultó ser totalmente diferente al que se publicó en fotografías. En otros casos, los productos ni siquiera fueron entregados. Encargué el vestido de la segunda foto y me mandaron el vestido de La Llorona. Más que recontrastafada, ni qué hablar del trato. Tomen nota para que no les pase lo mismo. Al menos ya tengo disfraz para Halloween. Ni Wish lo hubiera podido hacer tan mal. Si usted quiere hacer un reclamo sobre un producto que compró a algún comercio en línea en el país, debe seguir algunos pasos. Aplica la Ley de Promoción de Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor. Podemos solicitar el reintegro del dinero, podemos solicitar el cambio del producto, podemos solicitar la reparación del producto. Eso depende del consumidor. Lo que sí hay que tener claro es que debemos identificar claramente quién nos está vendiendo el producto. Muchas veces compramos por páginas de Facebook en donde no sabemos con quién estamos tratando y eso dificulta mucho la denuncia. Si es una compra nacional, debemos adjuntar pantallazos de todas las transacciones electrónicas que se realizan. Generalmente no se hacen transacciones físicas, entonces debemos adjuntar pantallazos de todas las conversaciones que hemos tenido con el vendedor. Si su compra fue a algún comercio internacional, el proceso de reclamo es un poco distinto. En el caso de tiendas ubicadas en el extranjero, ya sea que compremos, por ejemplo, con páginas como Amazon o eBay, es importante verificar, uno, cuáles son las opiniones que han tenido otros compradores respecto a ese vendedor y luego las condiciones de la venta. En algunos casos se indica que se aceptan devoluciones, en otros no. En algunos casos dicen que la devolución corre por cuenta del comprador. Es importante que usted haga los reclamos dentro de los plazos establecidos. Si es por garantía, son 30 días hábiles. Y si es porque el paquete no llegó, serían 2 meses. Hay personas que reportan ver a sus seres queridos fallecidos después de cualquier accidente, pero verlos. ¿Y este es un fenómeno
específico perfectamente explicable. Y les cuento más porque Diego Armando Maradona sigue dando de qué hablar a pesar de su muerte. Ahora se dice que el Pelusa pues intercambiaba camisetas por drogas. De hecho, ¿qué más tenía que decir de Diego Armando Maradona? En esta nota les damos toda la información. Especialistas siguen analizando las pruebas forenses, mientras otros investigan todas las relaciones que sostenía el Pelusa previo a su muerte. Uno de los datos más reveladores fue que el 10 entregaba camisetas a cambio de droga. Según datos de medios argentinos, uno de sus hombres de confianza usaba las camisetas firmadas por Diego Armando y las canjeaba por droga, marihuana con la que días previos a su muerte consumía con plena libertad. Yo como amigo, ni siquiera como médico, porque yo no estaba a cargo de eso. Imagínate que es algo de salud mental. Yo, señor cirujano, lo mío estaba bien. Lo que toda la familia sabía, y lo que todos los que los rodean sabían, que Diego escuchaba a una sola persona. Esa fue la pérdida de un gran ícono, de una estrella en el fútbol y seguido por muchísimas personas. Pero bueno, vamos a hablar de un tema que puede ser que le aqueje a muchos de ustedes que están en casa. Imagínense ustedes un trastorno que les duela muchísimo la mandíbula, que al despertar uno simplemente sienta un dolor tremendo, esa incomodidad. Por eso vamos a tratar este tema justamente con el doctor Mauricio Muñoz. Él es especialista en cirugía oral y maxilofacial. Doctor, muy buenos días, un placer tenerlo en nuestra casa. Buenos días, muchas gracias, el placer es mío. Doctor, estos dolores, ¿verdad?, que contaba yo, se describen como pulsátiles, incómodos y se hacen más intensos con el tiempo. Esto es lo que describen precisamente los pacientes. ¿A qué se deben, doctor? Correcto. El diagnóstico para poder determinar la causa del dolor de la mandíbula es muy vasto, ¿verdad? Es por eso que es necesario realizar una buena historia clínica, primero, del paciente, escuchar su queja principal, hacer una historia de la enfermedad, de dónde viene este dolor y cómo se comporta a través del tiempo, porque depende de la cronicidad y de otros aspectos, podemos determinar las causas y ayudar a nuestros pacientes. Entonces, en resumen, el dolor puede venirse más que todo de la articulación temporomandibular o también podría ser derivado de problemas oclusales. Es bastante vasto y por eso es necesaria la historia clínica bien realizada. Ahora, doctor, ¿qué tanto podría influir el estrés? Porque muchísimas veces decimos, es que estoy muy estresado, debe ser que esto me lo pone tieso, que es como el comentario de muchos de nosotros, ¿verdad? Que uno hasta le traquea. Correcto. ¿Cuánto influye y cómo, verdad, cómo poder discernir, digamos, qué lo está provocando? Sí, en esa muy buena pregunta me remito un poco a la historia. Antiguamente se le llamaban trastornos, o todavía se le llaman trastornos temporomandibulares, generalmente a los dolores causados en la mandíbula. Y se le atribuía mucho a problemas oclusales. Cuando me refiero a oclusales, digo problemas dentarios o dentales. Actualmente se sabe que ese modelo ya no es tanto solamente un problema dental, sino va más allá, como usted lo decía, y envuelve
una esfera biopsicosocial. Entonces, los problemas de estrés o problemas psicológicos y los problemas de la vida cotidiana de los pacientes también pueden influir bastante en lo que son dolores articulares, específicamente de la articulación temporomandibular. Y básicamente nuestras consultas se ha visto mucho en boga ahora con el asunto de la pandemia y cómo los trastornos psicológicos de las personas que han estado pues, en reclusión o con algunos otros tipos de problemas, sean económicos o familiares, puedan afectar realmente o agravar cuadros que ya los pacientes tenían y exacerban estos cuadros de dolor articular y dolor de mandíbula. Ahora, doctor, este dolor de mandíbula puede provocar e impactar otras zonas, que me encantaría que nos fuéramos a la pantalla para que usted nos pudiera ilustrar allá en casa a todos nuestros amigos. Que puede, por ejemplo, doler el cuello, bueno, la cabeza, incluso la espalda, doctor. ¿Puede impactar de esta manera? Puede que sí. Realmente, y ya hay evidencia científica que lo avala, en donde nosotros, bueno, aquí tenemos un modelo de una mandíbula, generalmente, los dolores siempre son causados o siempre más o menos se originan a nivel de la articulación temporomandibular. Y esto está estrechamente relacionado también con el crecimiento de la maxila y de la mandíbula. Aparte, hay otro componente que son la parte dentaria. Entonces tenemos varios componentes que tenemos que tratar. Este dolor y esta causalidad puede afectar indudablemente otras estructuras en donde los pacientes van a venir con nosotros a quejarse también de problemas de dolor muscular, especialmente dolores cervicales, y que están asociados también a la posición o a las características vertebrales o de las vértebras cervicales. Por eso el tratamiento muchas veces en este modelo biopsicosocial debe ser integral en equipo, en donde trabajan fisioterapeutas, fisiatras y cirujanos maxilofaciales, así como odontólogos. Ahora, doctor, mucha gente cuando empieza a padecer de este tremendo dolor, porque realmente se registra como tremendo dolor, mucha gente dice, uy, ¿será que esto me viene desde el cerebro, verdad? Porque obviamente nosotros no somos doctores y vemos como un todo cerca, venga desde el cerebro, verdaderamente pudiera impactarlo, pudiera dañarlo, y con qué otro tipo de padecimientos pudiéramos estar confundiéndolo, por ejemplo. Sí, básicamente el dolor de articulación se llama articulación temporomandibular porque ella está integrada por la base del cráneo, por el músculo, por el hueso temporal y también por la mandíbula, por el hueso de la mandíbula, por eso se llama temporomandibular. Entonces, muchas veces estos dolores son referidos, inclusive se confunden con dolores de oído. Muchos otorrinolaringólogos, colegas de nosotros, nos refieren pacientes que inicialmente fueron a las consultas de ellos por dolor de oído, cuando era realmente un dolor de articulación temporomandibular. Existe otro componente que son dolor de mandíbula, dolor de articulación temporomandibular, secundario a problemas sistémicos, como por ejemplo la artritis reumatoide y otro tipo de afecciones autoinmunes que puedan perjudicar este aparato estomatognático. Ahora, ¿en qué casos, digamos, deberíamos de ir al neurólogo? Bueno, uno va por lo que primero cree que es, ¿verdad? Claro. Pero ¿en qué momento? ¿Cómo discernir? ¿Cómo recomendarle a todos nuestros amigos allá en casa en una situación de este tipo? Bueno, lo primero es, si nosotros estamos teniendo dos cosas, que es lo que yo siempre le digo a los pacientes. Uno, dolor de articulación localizado, que es un dolor que el paciente refiere bien localizado en esta región de acá. Delante es como del oído. De la oreja, del conducto auditivo externo, exactamente. Ajá. Dos, problemas de limitación de la función. ¿A qué me refiero con eso? El paciente empieza a experimentar dolor a la masticación, ya no puede comerse esa hamburguesa que tanto le gusta, por ejemplo, o esa picaña que siempre adora hacer de churrasco en los fines de semana. Todo lo que hay que masticar verdaderamente. Exactamente, limitando la función de él. O simplemente ya el paciente no puede abrir la boca o siente también chasquidos o sonidos tipo crujientes. Esos son signos y síntomas característicos en donde debemos de procurar un cirujano maxilofacial para que nos dé detalladamente el diagnóstico. Ahora, cuando usted dice los chasquidos, ¿esos son los dientes? Vieras que se puede... Porque podríamos confundirlo con un bruxismo. Exacto. De hecho, hay también otras funciones o otras actividades parafuncionales como los bruxópatas, que es lo que usted menciona. Los bruxópatas son aquellos pacientes que rechinan los dientes. Entonces,
Entonces vamos a ver característicamente en los piezas dentales una trisión, un desgaste masivo de los piezas dentales que viene acompañado con dolor muscular en la región temporal, en la región frontal, esas cefaleas, esos dolores de cabeza. Eso es uno de ellos. Lo otro es también los chasquidos a nivel de la articulación temporomandibular. Como verdad que traquea, literal, porque mi mamá, yo me acuerdo que así decía que le estaba traqueando la mandíbula. Exacto. Resulta que aquí la articulación temporomandibular no lo vemos en el dibujo, pero es un conjunto no solamente de tejidos duros, sino que también de tejidos blandos. ¿A qué me refiero? Aquí hay cartílago, aquí hay músculo, que funciona concomitantemente con la labor de articulación en un componente dinámico. Entonces, cuando uno de estos componentes falla, empezamos a tener dolor en apertura bucal, dolor a masticar y estos chasquidos que se debe al disco articular que se desplaza de manera patógena. ¿Y qué es lo que provoca el doctor? ¿Qué es lo que provoca el dolor de cabeza, doctor? Los dolores de cabeza, debido a nosotros tenemos músculos de la masticación, que son los músculos elevadores, son un componente de 4 músculos y básicamente está dado por las fibras del músculo temporal que está acá, que se insertan en la parte anterior de la mandíbula. También el músculo macetero, que va por acá, y 2 músculos que van a la articulación que se llaman pterigoideos. Esos están un poquito más por dentro. Cuando se ven afectados estos músculos, produce un dolor miofacial que generalmente se transmite, o los pacientes lo refieren como dolores de cabeza, y son dolores miofaciales. Es decir, ¿exactamente dónde están ubicados esos temporales, dolores? aquí en la región temporal. Como arriba del oído, digamos. Correcto, aquí en la región temporal, ¿verdad? En la región maceterina, que es esta que está al lado de la cara. Y todo eso repercute en un síndrome importante que ya el paciente empieza, ya ni siquiera sabe dónde le duele. Sí, claro. ¿Y es en los 2 lados o puede doler un solo lado y el otro no? Puede ser bilateralmente. O sea, perfectamente una articulación puede verse afectada unilateral. ¿Más de un lado o en los 2? O bilateralmente, dependiendo de las condiciones que el paciente Doctor, reúna. ¿Cómo diferenciarlo, por ejemplo? Porque hay mucha gente que padece de cefaleas, de migrañas. ¿Cómo diferenciarlo? Sí, como te decía, al principio hay ciertos signos clínicos característicos, porque también existen los dolores neuropáticos. ¿Esos cuáles son? Los dolores, por ejemplo, aquí existe un nervio muy importante adentro en la base del cráneo, que se divide en 3 ramas importantemente, que se llama el nervio trigémino. El trigémino famoso, que es tremendo también cuando duele. El nervio trigémino es muy complejo y tiene dentro de su principal función dar sensibilidad a muchas estructuras de la cara. Entonces, este nervio cuando se ve afectado, por ejemplo, por padecimientos como la neuralgia del trigémino, que puede ser que son padecimientos neuropáticos, generalmente pueden ser tratados en gran medida casi por los neurólogos y también por los cirujanos maxilofaciales, dependiendo. Entonces, ¿cómo distinguirlo? Tu pregunta, cuando tenemos dolor puntualmente, pérdida de función en la mandíbula, paciente no puede abrir la boca bien, ya no puede masticar lo mismo que antes, tiene que utilizar una dieta de líquidos claros o blanda, que llamamos comúnmente, y dolor localizado. Cuando existan esas cosas, es mejor buscar un cirujano maxilofacial porque podría ser la articulación temporomandibular que esté alterada. Me encantaría repasar y que usted lo haga, doctor. Vamos a repasar en pantalla algunas de las manifestaciones, digamos, de cuando estemos en este panorama para verdaderamente tener un poquito más de pistas, ¿verdad? De ir a lo seguro. Claro. Doctor, lo invito a que me ayude. Dice, ¿cuándo le duele la mandíbula? El dolor en una o ambas articulaciones temporomandibulares. Que era lo que mencionaba ahora. Como le mencionaba, puede darse en cualquiera de las dos. La sensibilidad al tacto de la mandíbula, especialmente en la región temporomandibular, que es esta región ubicada delante del conducto auditivo externo. El dolor intenso dentro, ¿verdad? O del oído o sus alrededores. Muchas veces es confundido hasta con dolores que los otorrinos pueden tratar, sin embargo puede verse la articulación temporomandibular propiamente dicha, la dificultad para masticar, ese es uno de los signos clasiquísimos, o dolor al masticar, el dolor intenso de la cara, esto puede ser un síntoma secundario, ¿verdad? No tanto de los principales, pero que también puede venir acompañado, digamos, presentarse, y la dificultad, evidentemente, de abrir o cerrar la boca. Ahora, para tener estos síntomas, ¿verdad?, bastante claros con respecto a la mandíbula, ¿hay un tiempo, digamos, donde vaya esto a ir incrementándose, o esto es, doctor, de inmediato? Eso es una muy buena pregunta. Muchas veces
como hablábamos al principio, que esto es un componente biopsicosocial, muchas veces estos padecimientos tienden a ser periodos, a agudizarse, a ser periodos agudos de dolor y a remitirse el dolor o liberarse espontáneamente y aparecer hasta dentro de un año. Entonces, la cronicidad es algo importante a tener en cuenta para el tratamiento correcto de estos padecimientos de articulación. Doctor, nuestros amigos en casa están preguntando nuevamente con respecto al rechineo de los dientes, ¿verdad? ¿Cuánta relación pudiera tener con esta situación? Bastante. Los hábitos parafuncionales es una de las principales causas de dolor de articulación temporomandibular que debe ser abordada de manera integral. Ya no solamente el odontólogo general lo aborda, sino que también los especialistas en cirugía maxilofacial pueden abordar estas patologías porque no solamente repercuten a nivel dentario, sino que también a nivel de otras estructuras más importantes como no más importantes, pero secundarios como la articulación temporomandibular. Ahora, la gente se está preocupando, digamos, que si es una persona que esté con los dientes desgastados, ¿pudiera ser un aviso de esto o verdaderamente tiene que acompañar todo lo demás que usted escribía? Para eso es una importante evaluación de la historia médica. Muchas veces encontramos pacientes que no tienen dientes desgastados de ninguna manera, sino que presentan ausencia de piezas dentales. ¿Se pueden hasta caer? Claro, digamos, un paciente que perdió algunas piezas dentales, principalmente el componente posterior de la boca, ¿verdad? Las muelas, que llamamos las molares. Cuando perdemos esa relación dentaria, la mandíbula empieza a compensar ciertos movimientos y las articulaciones empiezan a sufrir. Eso es como, por ejemplo, que tengamos algún problema en la planta de los pies y la articulación de las rodillas, ¿verdad? O de las caderas empieza a verse afectada. Es una relación, una analogía como que bastante el equilibrio, similar. Digamos que ya no está todo en su lugar. Exactamente. Ahora, pudiéramos pensar que esta parte, es ignorancia total, doctor, que es articular, ¿verdad? ¿Se puede quebrar? Sí, o sea, bueno. ¿verdad? Porque en esos chasquidos, en ese dolor, y a veces, como usted dice, en esa deformación, ¿o es pura deformación? No, realmente no te va a producir una fractura. Un traumatismo pudiera producirte una fractura condilar que pueda derivarse en un trastorno temporomandibular, sí, pero el caso contrario no. Ok, en este caso, por ejemplo, empecemos por los dientes. Los dientes los tratarían con fédulas, luego esta parte, ¿cómo se trata, doctor? ¿Se opera? ¿Proceden con medicamentos? ¿Cuál es la vía? Nosotros tenemos una pirámide de tratamiento y básicamente a nosotros nos gusta comenzar desde lo más conservador hasta lo más, digamos, invasivo, que sería ya métodos quirúrgicos. Entonces, las partes más conservadoras, los tratamientos más conservadores generalmente llevan el uso de férulas de desprogramación, en donde intentamos llevar al paciente, primero, aliviarle el dolor. Uy, sí. Si es que es por ejemplo, si es un bruxismo o si es pues una malposición de la articulación, un trastorno interno de la articulación, intentamos llevar con férulas miorelajantes a un alivio de la sintomatología del paciente. No significa que el paciente posiblemente vaya a curarse o a tratarse, sino que puede ser un estadio inicial de tratamiento. Si el paciente sigue empeorando su sintomatología, entonces necesitamos métodos un poco más invasivos de tratamiento, como por ejemplo, si está diagnosticado algún trastorno interno de la articulación temporomandibular, podrían hacerse lavados o artrocentesis con ciertas sustancias dentro de la articulación temporomandibular, o podríamos hacer artroscopías de la articulación, que es un método diagnóstico y terapéutico muy eficaz para tratar el dolor en estos pacientes. Bien, ahora vamos a ahondar en eso, pero vamos a atender a Diana, que nos está consultando, y precisamente ella habla de que tiene mucho dolor, ¿verdad?, en la mandíbula. Incluso ella dice que se le están haciendo como pelotitas, es lo que nos manifiesta. En este caso, ¿qué podríamos recomendarle, doctor? Bueno, evidentemente, si ella presenta un dolor mandibular, habría que ver la causa de este dolor, a ver si es un dolor propiamente de la articulación o es un dolor en otras regiones de la boca que se pueden presentar como dolores en la región submandibular, en donde pueden haber otras estructuras asociadas como glándulas salivales, o donde pueden haber abscesos dentales que puedan drenar a otros espacios faciales o supracervicales.
que necesitan de una correcta evaluación. Lo que yo le recomendaría, esas pelotitas, es buscar un cirujano maxilofacial para que le haga un correcto diagnóstico, ¿verdad? Y un examen inmediatamente para ver si no puede ser algo más. Doctor, vea usted, por ejemplo, lo que le está pasando a doña Luisa. Ella nos manifiesta que literal se le queda enclochada, trabada la mandíbula. ¿Ahí qué está pasando y qué puede hacer? Sí, ahí pueden ser varias cosas. El disco articular, que es aquel cartílago que divide el hueso de la mandíbula con el hueso temporal de la base del cráneo, se puede desplazar más adelante de lo usual. Entonces hay un elongamiento de esas fibras elásticas y el disco no se captura de nuevo tan fácilmente y produce lo que se llama un fenómeno en inglés de close lock, o es un cierre sí, se bloquea. Se bloquea, un cierre, un bloqueo cerrado, literalmente esa es la traducción, en donde la mandíbula no puede abrirse de nuevo. Eso puede ser una de las causas. La otra podría ser que el cóndilo se salga de un espacio que se llama eminencia y se desplace más allá, y al desplazarse más allá de lo necesario no pueda retornar porque hay una causa mecánica. En este caso se necesitan de medios mecánicos para poder retornar ese cóndilo en la fosa, y también se necesitaría de métodos quirúrgicos para poder resolver la parte de los trastornos. Esa es la pregunta, exacto. Esto lo podemos resolver, es decir, si alguna persona presenta este cuadro, ¿tiene solución, doctor? Tiene. Siempre empezamos, como le comentaba, de la parte de menos a más, pero la solución la hay con un correcto examen, llegando a un correcto diagnóstico, es totalmente tratable. Excelente. Doctor, muchísimas gracias, que realmente el cuerpo es así de perfecto complicado también, así ¿verdad? Pero bueno, muchísimas gracias por presentarnos el panorama total y de verdad que muchas gracias por haber venido a compartir con nosotros. No, muchas gracias a usted por la invitación y estamos a la orden para servirles. Un placer, doctor. Bien, nosotros continuamos. Teresa está en la cocina, vamos a ver qué nos muestra el día de hoy. Así es, aquí estoy en la cocina y hoy vamos a hablar de el tofu o el queso de soya, que tiene una excelente fama ya que equilibra los estrógenos y además alivia los síntomas de la menopausia gracias a su sorprendentes contenido en calcio y proteínas, pero eso sí, hay que comerlo cocido, es muy importante. De hecho, el día de hoy tenemos a la doctora Nancy Solano y al conocedor del tofu y sus derivados, Andrés Rebellón, que nos van a invitar a descubrir todas las bondades de esta proteína vegetal y además que es baja en grasa. Bienvenidos, muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias, muy amable por la invitación. A ustedes. A ver, Andrés, nosotros vemos esto y uno puede decir, pero esto es queso. Pero realmente, claro, ¿qué es el tofu? Bueno, el tofu es un producto, ¿verdad?, que se obtiene a partir del frijol de soya. Ok. Entonces hay que verlo así. Primero tenemos que saber que es una proteína, la soya es una proteína. Y se obtiene a base del frijol de soya mediante un proceso. Primero hidratamos los frijoles, ¿verdad? Más o menos unas 8 horas a un día. Cuando ya los frijoles están así, ¿verdad? Entonces, lo procesamos, ¿verdad?, en la licuadora. Y luego luego ese proceso lo ponemos a hervir, lo vamos a prensar y ya nos va a quedar así. Depende del tipo de prensado, más o menos es el tipo de tofu, ¿verdad?, que queremos lograr. Perfecto, perfecto. Y doctora Nancy, cuéntenos usted también cuáles serían los beneficios del tofu para nuestro organismo. Bueno, buenos días, Teresa. Primero que, como ahorita vamos a ver, el tofu tiene una versatilidad súper importante en la cocina, pero a nivel de propiedades nutricionales tiene también un montón de propiedades importantes y la principal de ellas es que es justamente fuente de proteína vegetal. Y proteína vegetal que llamamos de alto valor biológico porque es completa. ¿Qué quiere decir eso? Que va a tener todos los 9 aminoácidos esenciales que necesita nuestro cuerpo para poder sintetizar proteína. Entonces, ese es el principal factor nutricional que tiene. Bueno, y además, Andrés, contanos cuáles serían las comidas que podemos preparar, porque aquí tenemos una gran variedad de cositas que la verdad me quedo impresionada porque podemos hacer cualquier cosa con tofu. Bueno,
Son poquitos, me faltaron más platos. Pero en realidad el tofu es muy, pero súper versátil, súper versátil. Lo puedo utilizar desde picadillos, ¿verdad? Hasta estofados. Este que tenemos por acá. Este es un picadillo de chayote con maíz dulce y zanahoria. Viene con un tofu suave. Igual, uno hace el picadillo normal y le pone el tofu y ya queda así, ¿verdad? Esto es muy rico y realmente uno lo puede incluir en todas las dietas, ¿verdad? En lo que uno necesite, digamos, si estoy cocinando algo, puedo incluirlo, ¿verdad? Solamente es cuestión de cómo incluirlo. Ok, digamos, un ejemplo, este plato que se ve por acá, porque se ve como un tofu en salsa. Sí, ese es un tofu en salsa pomodoro, viene con espinaca. Ok, ¿cómo pasamos de este tofu a este? ¿Cuál sería la preparación que tenemos que realizar? Bueno, ese tofu en especial es un poco más grueso, ¿verdad? Y tiene un diferente proceso. Ese tofu se fríe, por así decirlo, lo freímos primero y luego él ya queda un poquito más duro y ya luego lo que freímos lo pasamos por salsa pomodoro y le ponemos la espinaca. Bueno, es que realmente tenemos un sinfín de opciones. ¿Y el sabor del tofu? El tofu no tiene un sabor muy neutro, es un sabor muy parecido a la leche de soya, pero es un sabor poquito más neutro, entonces siempre tenemos que acompañarlo con alguna salsa o tenemos que dejar que él absorba el sabor que le vamos a poner, o sea, realmente lo que necesitamos es darle sabor, esa es la clave, porque mucha gente compra tofu y dice, bueno, esto no me supo a nada y lo botó, ¿verdad? Pero no saben que, o sea, que tiene un procedimiento, ¿verdad? Uno tiene que dejarlo en su salsa o marinando, ¿verdad? Para que el tofu agarre sabor y agarre la textura que deseamos, ¿verdad? Perfecto. Doctora, también le quiero consultar, para nosotras las mujeres, ¿cuál es la mejor forma de consumirlo para tener beneficios en nuestro cuerpo? Bueno, como nos lo está mostrando también Andrés, hay muchísimas formas de consumirlo, pero preferiblemente que siempre sea cocido, ¿verdad? Y uno de los beneficios que tiene para nosotras las mujeres, principalmente preclimaterio o postclimaterio, ¿verdad? Cuando están en etapa de menopausia, principalmente es importante porque ayuda a la actividad estrogénica, ¿verdad? También es fuente de calcio, entonces nos puede ayudar muchísimo con lo que es la desmineralización ósea, a evitarla, ¿verdad? A tener una salud ósea mejor. Entonces, para nosotros las mujeres definitivamente siempre es mejor cocido y puede ser en cualquiera de las preparaciones, puede ser en sustitución de queso o puede ser ya en platillos preparados o incluso también ya propiamente en leche de soya, ¿verdad? Ok, ¿y cuánto tofu podríamos consumir nosotras? Tenemos usted nos indica. Sí, bueno, eso definitivamente va a depender de cada requerimiento energético de cada persona, ¿verdad? Pero preferiblemente lo podemos incluir en preparaciones tanto en almuerzo como en cenas, ¿verdad? Como se mencionaba también ahora, puede ser un sustituto de la carne, ¿verdad? Porque como es proteína completa, entonces podemos tener una porción de 2 a 3 porciones. En lugar de carne, podemos incluir el tofu. Ok, lo podemos consumir diario sin ningún problema. Lo podemos consumir diario, no hay ningún problema. De hecho, dentro de las dietas basadas en plantas o la alimentación basada en plantas puede ser la fuente principal de proteína vegetal, entonces puede ser perfectamente diariamente. Perfecto. Y Andrés, algo importante, ya que lo podemos consumir todos los días y demás, ¿cómo podemos almacenar el tofu de la mejor manera para que no se nos estropee? Bueno, eso es muy importante esa pregunta. Normalmente cuando compramos el tofu viene como en un líquido, ¿verdad? Él siempre tiene que estar hidratado, porque si no él comienza a hacer otro proceso y entonces se puede malear. Es importante, digamos, cambiarle el agua cada 3 días al tofu y que siempre esté cubierto. Entonces, a la hora de nosotros comprarlo, bueno, si viene en una cajita de cartón, procurarlo sacar de ahí y ponerlo en otro recipiente con agua y guardarlo en la refri. Eso es muy importante, porque si no él comienza a dañarse, ¿verdad? Comienza a descomponerse. Cada 3 días cambiarle el agua y depende de la manipulación, puede durar desde 15 días hasta 20 días. Perfecto. Vamos a pasar a este lado de la ensalada, porque bueno, ya que nos dijo que lo habías hecho medio frito y demás. Este tofu, ¿cómo fue la preparación para que quedara tan perfecto para la ensalada? Ok, este tofu es un poco más firme, ¿verdad? Es más firme, viene de acuerdo al prensado, viene un poco más firme. Y solamente lo dejamos marinando en agua con sal, de un día para otro, nada más. Él absorbe
y ya lo partimos y ya se puede consumir también. Y también tenemos esta que parece como una natilla, un aderezo. Contanos un poquitito de esta preparación, ¿qué es? Esa es una mayonesa, ¿verdad? Y la igual la hacemos a base de tofu con otros ingredientes y ya queda como si fuera una mayonesa. Y igual la natilla que tenemos aquí, ¿verdad? También es natilla de tofu. También es natilla de tofu y entonces podemos jugar diferentes... O sea, la gente se la come y piensa que es natilla normal. Realmente tiene este sabor. Muy importante, me gustaría saber más cuál sería la preparación de la mayonesa y de la natilla. ¿Cuál es la preparación para hacerlas? Ok, es importante que nosotros primero consigamos el tofu que necesitamos. En este caso es que normalmente le dicen silk soft, que es suave, ¿verdad? Que es un tofu suave. Ok, en casa mucho ojo y saquen papelito y lápiz para que ustedes puedan hacerse o una natilla o una mayonesa de tofu, entonces. Sí, sí. Y luego, bueno, trae sal, ¿verdad? Un poquito de vinagre y un poquito de limón. Y listo. Puede hacerlo con aceite de oliva o puede hacerlo con aceite vegetal, ¿verdad? Dependiendo del gusto de la persona. Perfecto. Eso no hay ningún problema. Igual que la mayonesa. La mayonesa también trae tofu. Le pongo un poquito de semillas de mostaza, ¿verdad? Limón, sal. Y listo, ya queda la mayonesa, igual con el tofu, ¿verdad? Y el aceite, que es esencial para la mayonesa, ¿verdad? Igual puede ser cualquier tipo de aceite, lo importante es el gusto de la persona, ¿verdad? Pero lo que yo recomiendo siempre son aceites vegetales, como soya o girasol, o oliva. Bueno, entonces aquí tenemos lo que es una natilla y una mayonesa completamente bajas en grasa. Sí, totalmente. Y saludables. Totalmente. Doctora, depende de la preparación que nosotros realicemos con el tofu, se cambia el consumo, digamos, a las personas que les encanta la natilla, que les encanta la mayonesa. ¿Cómo sería este tipo de consumo en este aspecto? Bueno, como lo estaba mencionando ahora Andrés, es una ventaja porque en sí, como el tofu proviene de la soya es un alimento de origen vegetal, ¿verdad? Entonces, grasas prácticamente van a ser muy, muy bajas, ¿verdad? En este caso, por ejemplo, una natilla tradicional es un producto que es alto en grasas saturadas porque es de origen animal. En este caso no tendríamos grasas saturadas, estaríamos aprovechando lo que son las grasas poli y monoinsaturadas que probablemente nos va a aportar el aceite que vamos a utilizar para hacer la mayonesa. Entonces, para las personas que quieren por ahí disminuir un poco el consumo de grasas, pues es muy factible poder involucrar o cambiar la natilla normal, por decirlo así, por una natilla que esté hecha a base de tofu. Perfecto. Entonces va a ser una menor cantidad de grasas que va a tener a través de la alimentación. Bueno, la verdad estoy sorprendida con toda la información y todo lo que podemos realizar con el tofu. Doctora, muchísimas gracias. Andrés, muchas gracias también por tu información. Y bueno, nosotros continuamos con mucho más aquí en Giros, así que Ítalo, tenés mucha más información. Contanos. Siente que en su baño se ve desordenado, que no sabe dónde poner los chunches. Selenia Arroyo tiene repisas para que su baño se vea así como un ajito. Selenia, bienvenida. Gracias, Ítalo. Buenos días. Selenia, ahora vemos que tenemos el papel higiénico, estamos en un baño chiquitito, no sabemos dónde están las cosas. Las repisas son las soluciones. Por supuesto, Ítalo. Nosotros por lo general, cuando nos llegan visitas, Ítalos, a nuestra casa, ¿qué es lo primero? Qué vergüenza, lo primero que pide es el baño. Qué vergüenza que encuentren nuestro baño así tan desordenado, así, ¿verdad? Entonces, ideé una forma para poner estantes en la pared y no ocupar tanto espacio alrededor en el piso, por ejemplo, porque nos quita mucho espacio. Entonces, hacemos repisas. Por ejemplo, esta opción, aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 estantecitos, ¿verdad? Imagínense, ¿verdad? ¿Cuántas cosas? Aquí por las mujeres usamos más cosas que los varones, ¿verdad? ¿Usted lo ha dicho? Las mujeres podemos abarcar casi que todo este espacio, ¿verdad? Pero un espacio para que los hombres también tengan sus cosas bien ordenadas, ¿verdad? Su desodorante, su colonia, Doña gel, Selenia, no sé. si yo estoy en mi casa, de aquí para allá es de mi esposa y de aquí para allá es lo mío, ¿verdad? Así hace uno. Y se respeta. Claro. Sí, así es, pero bueno, estos estantes son una bendición tenerlos en la casa. ¿Por qué? Nos quitan menos espacio,
tenemos ordenado, la gente puede entrar y ver y decir, wow, qué lindo Así que está es, ese todo baño, está ¿verdad? ordenadito. Todo está ordenadito. Sigamos viendo porque este me llamó mucho la atención, que es muy cálido y una vez le da la bienvenida, ¿verdad? A todo el mundo. Exactamente, sí, para que se sientan como en casa, ¿verdad? ¿Qué técnica utilizó? Cuénteme. Aquí utilizamos la técnica de vintage, estamos usando un añejado, es antiguo, ¿verdad? Pero también me gustó mucho pintar de fondo algo ya en arte country, ¿verdad? Entonces pude hacer eso como simulando una ventana, más o menos, ¿verdad? Así es. Y usamos el estilo también de vintage acá en la parte de afuera, que es el estilo que se está usando ahora. Es un estilo como antiguo, pero se ve elegante. Doña Cele, esto era una gaveta, usted lo agarró y lo Una puso gaveta. estante. Sí. Y te lo quiero decirle que doña Marixa me donó todas estas cosas. Doña Mari, muchas gracias. Sí, doña Marixa, muchísimas gracias. Ella me donó esos estantes. Era un mueble viejo, Sí. como dijo ella, Sí. pero ella no quería deshacerse de él, entonces me lo donó. Y también tenemos este de acá. Vea qué lindo. Esto yo sé que era una puerta, ¿verdad? Armario. Es una puerta, exactamente. Esa también me la donó doña Marixa, pero vea qué lindo que se ve. Qué Ítalo. lindo, ¿ah? Las mujeres que nos gusta tener todos los detallitos, pinceles, lápiz labiales y todo eso, ¿verdad? Bueno, aquí se ve completamente ordenado y súper elegante. Perdón, y lo voy a decir, cuando uno está sentado aquí en el baño, quiere tener todo a mano. Todo a mano, y tienes ¿Quiere- el papel higiénico a mano. El papel tiene higiénico todo. quiere que agarre los chinches, uno quiere estar cómodo, ¿verdad? Es el lugar más cómodo que usted quiere estar, Ítalo. Aquí tenemos, Ítalo, que es la secadora, importantísimo para nosotras las mujeres. Qué buena opción. La secadora y también la plancha para el cabello. ¿Qué pasa? A veces las amontonamos, las tenemos ahí, ¿verdad? En una gavetita o tiradas por ahí, o ve a ver si la colgamos en algo, Sí, ¿verdad? sí. Bueno, ideamos un cajoncito, especialmente para ella, hacemos un círculo y vea qué lindo que se ve. Y aquí tenemos plancha y secadora de Plancha una y vez, ¿verdad? secadora toda la par, juntito. Cuando pasamos a lavarnos las manos, a lavarnos los dientes, aquí queremos tener comodidad también. También, por ejemplo, tenemos esta toalla y si alguien llegó a nuestra casa y usó esa toalla, como ahora no podemos estar usando muchas toallas, tenemos toallas a mano. Ahí está, exacto. ¿Verdad? Entonces cambiamos la toalla y ponemos otro por ahí. ¿Cómo le da esta textura, doña Cele? Eso, exactamente es eso. Ítalo, primero hicimos el vintage, ¿verdad? Y también hicimos con una textura, es una pasta moldeable que se usa, y con un stencil hacemos esta forma. Aquí usé una mandala, en ese caso. Y aquí nada más guindamos. Exacto. Y listo. Ahora, si usted le va aquí, no hay ni 4 metros cuadrados y todo se ve ordenado y lindo, Todo ¿verdad? se ve ordenado. Miren que el espacio es pequeño, en realidad. No tenemos un espacio como de 5 metros, ¿verdad? Es un espacio pequeño, pero todo está en su lugar. Todo está ordenadito, se ve bien bonito. Doña Selenia, veamos este tipo de estantecitos también, porque con 4 o 5 elementos ya le damos otra calidez, ¿verdad? Sí, a veces tenemos, cuando hay baños un poquito más grandecitos, tenemos el espacio como para tener una mesita por acá. Entonces, qué lindo poner unos jaboncitos, unos pañitos, unas toallas ahí, un candelabro, ¿verdad? Y por supuesto, Ítalo, no puede faltar las plantas. A mí me gustan Cómo mucho las refresca, plantas. ¿verdad? Uy, se ve tan lindo, ¿verdad? Tan fresco, tan verde todo, ¿verdad? Entonces, es súper lindo tener alguna que otra plantita en el baño también. Veamos estos elementos que están muy bonitos también con la lamparita que es a mano también que usted la hizo, ¿ah? Sí, le cuento, Ítalo, que este tronco, mi mamá lo iba a quemar. Ay, no puede ser. Y resulta que yo lo vi y yo le dije, mami, por favor, no queme No me lo eso. tire. No me lo tire. Yo lo quiero. Y vean qué hermoso, lo convertí en una lámpara. Sencillo, vean, estas se pueden hacer personalizadas también, Ítalo, con su mascota o qué sé yo, ¿verdad? Con la foto de su mascota. Doña Pero- Selenia Arroyo, le agradezco mucho. Y tengamos Muchísimas ese gracias. baño lindo y Por limpio favor, también. por favor. Gracias por Gracias, Y si alguien Ítalo. quiere que la contacte, Sí, gracias. compañera. Definitivo, yo siento que el baño dice mucho. ¿Sabían ustedes que el 90% de las enfermedades o padecimientos se relacionan con un colon sucio o intoxicado? ¿Se imaginan ustedes lo importante que sería desintoxicar el colon? Bueno, precisamente esto es lo que vamos a hacer de la mano del doctor Jimmy León. Doctor, muy buenos días, muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana. Muchísimas gracias, Patricia. Es todo un placer estar por aquí en la Casa de Giros nuevamente. Doctor, ¿cómo saber es decir, cuáles serían los síntomas, verdad, que reflejaran que mi colon está así de sucio? Claro que sí.
Hay un montón de elementos, ¿verdad?, que se conjugan para que uno pueda decir. Se empieza generalmente por síntomas gástricos. ¿Cuáles son estos síntomas gástricos? Como gastritis, que te comes algo y empieza aquel estómago a generar como burbujitas, como ardor, inclusive el reflejo nauseoso. Es uno de los elementos que también nos indican que el colon está sucio. Básicamente el reflujo gástrico, muy común en muchas personas y es súper incómodo para sobrellevarlo. Entonces, parte de esos elementos también. Otras cosas, la inflamación. Se come usted cualquier cosita y automáticamente se le inflama el colon y empieza a generar como dolores, espasmos, esa sensación que usted dice, tengo burbujas ahí en el colon, siente como pluc, 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 son como burbujas y empiezan los gases excesivamente. Doctor, a ver, de todo lo que usted ha mencionado, ¿verdad? Generalmente en nuestro país hay mucha gente que padece de problemas gástricos y que los han padecido por muchísimo tiempo. Entonces, ¿cómo realmente en cada uno de ellos, si pudiéramos ahondar en estas señales o síntomas que nos dicen, ¿verdad? Adicionalmente, hay que limpiarse ese colon porque le está complicando esta situación gástrica que usted tiene. Claro, todos esos elementos que le acabo de mencionar, Patricia, junto con otro muy común en la población costarricense, el estreñimiento. Básico, como el ABC en esto. Automáticamente, cuando una persona empieza a padecer de colon, tal vez dicen, yo nunca había padecido esto y ahora, caramba, no puedo ir al baño. Muy estreñida. Me siento Ajá. en el baño y no puedo. Y aunque voy al baño, hago una defecación mínima y quedo con ganas. Siento que necesito defecar más y no puedo. Esos tal vez es el elemento más claro que le puede decir a uno, ok, una alerta. Caramba, ahí hay algo. Siento ¿verdad? que tengo algo adentro que no sale, es decir, algo está taponeado, hay que limpiarlo. O me como una galleta de soda y se me inflama el colon. Sí, que ¿Cómo no es puede posible? ser. Ahora, Dice doctor, uno. me encantaría que nuestra gente amiga en casa, ¿verdad?, pueda ver la diferencia entre ese colon limpio y ese colon sucio. Si quiere usted, ahí lo tenemos en pantalla, nos puede explicar qué es lo que estamos viendo ahí. Bueno, que pareciera que claro, que es ahí, lo que vemos, bueno, exactamente. Exacto. En pantalla es muy evidente, Ajá. ¿verdad? Porque tenemos un colon en nuestro lado izquierdo, que es un colon sucio, es un colon que ha venido con el tiempo guardando desechos. ¿Esas son heces, doctor? Esos son heces. ¿Qué pasa con eso? Lo que sucede es que cuando el colon empieza a guardar esos desechos, empiezan a endurecerse porque no los saca, no puede evacuarlos. Y eso empieza a... ¿Qué nos genera? Que se pierda el movimiento peristáltico, la peristaltis, que es el movimiento intestinal que genera nuestro colon para poder hacer la evacuación y para poder ir degradando los alimentos y a su vez haciendo la absorción. Ok, doctor, en este caso, por ejemplo, con la persona que tenga el colon en esta situación, primero, podríamos decir que él siente eso. Usted hablaba de que trata de defecar y no puede, por ejemplo. Pero digamos, el estómago lo siente inflamado. ¿Hay alguna señal que uno diga, o tieso, qué sé yo, no sé? No, lo primero es eso. Esa sensación de que el colon está inflamado. Y de que como algo y se inflama automáticamente más. Y son gases y es una sensación como de burbujas en el colon, ¿verdad? Y dolor. Que después se desarrolla en colitis. Eso termina en una colitis. En el mejor de los casos, si dejamos eso, eso nos lleva a una colitis ulcerosa. Ya estamos hablando de algo más grave. Claro. Porque esas úlceras, con el paso del tiempo, empiezan a hacer neoplasias. ¿Y qué pasa con eso? Esas ya son celulitas que nos están indicando que hay una posibilidad de desarrollo de cáncer de colon. No nos vayamos tan largo. Junto con pólipos, junto con divertículos, todo lo que ¿verdad? viene, Y sí, todo sí. ese tipo de enfermedades, encuentra la enfermedad de Crohn, que también es una enfermedad inflamatoria infecciosa. Entonces, vean todos los elementos que se conjugan. Por eso es que yo siempre le digo a la gente, mire, ahora que me preguntaba fuera de cámara, Patricia, ¿cuáles personas ocupan esto? Caramba, todos. ¿Qué rango de edades? Estamos trabajando desde niños
hasta personas adultas mayores, adultas. Doctor, digamos, paralelo a ese funcionamiento natural, ¿cómo le llama usted a hacer peristaltis. eso? La peristaltis, ¿verdad? Que hace que evidentemente botemos. Hace algún esto. tipo, exacto, que vaya por el colon y Ajá. botemos, digamos, defequemos. ¿Qué tipo de padecimientos, tratamientos, qué sé yo, pueden propiciar una situación como esta? ¿Hay alguno o básicamente es el funcionamiento natural? Ese es el funcionamiento natural que tiene el colon, ¿verdad? Desgraciadamente lo perdemos. ¿Por qué? Porque ya el problema es que venimos de aproximadamente 30 años atrás, vea la cantidad de tiempo, en que el costarricense ha perdido la calidad de alimentación completamente. Entonces, aunque inclusive consideremos alimentos como verduras, legumbres y otras cosas, que dice, yo como eso, claro. Pero ahora esto ya no es como antes, que se cultivaba en el patio de la casa, de la abuela, o en el terrenito que tenía el tío, etcétera. No, desgraciadamente ahora son grandes fincas que lo que hacen es desarrollar comercio y puros químicos. Ya no actúan como la escobita de antes que decíamos, digamos. No, ahora, ¿qué alimentos pueden ser, qué tipo de alimentación pueda ser la que contribuye para que se quede ella atracada, atascada, qué sé yo? Vea, importante. Yo sé que a la mayoría les gusta la carne, sí. Pero la carne roja es el primer elemento que nos afecta. Carne roja, carne de cerdo, carne de cordero, etcétera, ¿verdad? Este tipo de carnes no es el mejor consumo para el colon. Eso lo hemos perdido. Hace muchos años, pues sí, los cavernícolas sí, se mataba un animal y se lo comían prácticamente medio vivo. Con el paso de los años y la evolución, nuestro tracto gastrointestinal cambió. Entonces no está preparado para eso. O sea, ¿cuánto duramos? 48 horas degradando, más la evacuación. Híjole. Imagínese usted lo que es un solo trozo de carne. Ahora, las personas que son carnívoras que llegan y dicen, doctor, es que yo como carne todos los días, yo no puedo. Pues vamos a tener que ver qué hacemos, porque hay que sustituir esa proteína tal vez por una carnita blanca, ¿ok? Y sí, arrimarle verduritas, legumbres y ojalá una sola harina en el plato, que es lo que yo recomiendo siempre, una sola harina en el plato. Bien, vamos a invitar a Catherine, que es paciente suya, doctor. Claro que sí. Catherine, adelante. Pase, Muchísimas gracias por estar con nosotros, Catherine. Contanos un poquito la experiencia, ¿verdad? De donde empezaron las molestias. Sí, yo por mi trabajo comía a deshoras. Eso fue incrementando dolores, inflamaciones, burbujeo, como decía el doctor anteriormente. Y entonces me daba lo mismo comer alimentos, comida rápida, agua, frutas, todo me iba a dar dolor. Entonces empecé a tener desprecios por la comida, no quería comer. ¿Por el dolor? Por el dolor. Ahora, ¿dónde te dolía específicamente? Porque uno dice, ¿verdad? Me duele en el bajo vientre, me duele arriba en el abdomen, o uno siente, ¿verdad? Me dolía general. Venga por aquí para que nos muestre, Kat, ok, porfa, ok. ¿A dónde es que te dolía la pancita? General, todo. Ah, ok. Y la inflamación era absolutamente en todo. En toda la... Doctor, es que duele desde Ahora les digo por qué duele, ¿por qué le dolía todo? ¿Por qué le dolía todo, Porque, doctor? vean, en el caso de Catherine, o sea, teníamos la afectación de colon, ¿ok? Acá. Sí. Toda la afectación de colon. Pero el colon cuando se inflama, automáticamente él se pone gordito y hace presión sobre la parte inferior del estómago. Entonces genera una mala digestión y a su vez el estómago presiona la boca aquí del esófago. Entonces es lo que te mencionaba, que produce desde el reflujo gástrico, etcétera, arcadas, las náuseas, pues, ¿verdad? Entonces, por eso es que la gente a veces cuando llega a este punto, lo que tiene es una afectación ya muy generalizada. Y en el caso de Catherine sí tenía afectación gástrica. También, okay, sí, ya porque, le había afectado, ¿verdad? Porque a ella le gustaban las hamburguesitas y la empanita arreglada y todo ese tipo de cosas, ¿verdad? Ahora, Catherine, donde arrancaste el tratamiento, ¿cuánto tiempo pasó para verdaderamente sentirte mejor? Mira, desde la primera sesión yo sentí como liviano. Como un liviano alivio. El cuerpo, toleraba un poquito más los alimentos. La semana siguiente hice la segunda y me sentía mucho mejor.
Ok, cuando está hablando de la primera, de la segunda, está hablando de esa limpieza de colon, doctor. ¿Cuál es el procedimiento? Varía de cada persona, como le digo, preventivamente una persona con una alimentación relativamente buena, pues se lo hace una vez y perfecto. Después puede volver a venir a los 6 meses al año. Al año, después digamos. año a año, Ok. como la mujer ir al ginecólogo, el hombre ir al urólogo, o sea, cada año, no necesitamos que esté pegado a esto. Correcto. Patológicamente hablando, ocupamos un poquito más. Si encontramos bacterias características en todos los costarricenses, porque casi todos en algún momento nos comimos algunos manguitos ahí en la calle, alguna cosita, ¿Cómo no? ¿verdad? ¿Cómo no? Todos. Entonces, ¿qué nos genera eso? Bacterias externas. Por mal manejo, evidentemente. Claro. Y estas bacterias, cuando llegan al colon, encuentran el castillo, encuentran el lugar ideal para proliferarse. Entonces, de una, tenemos 1000 en una semana, 2000, 3000 millones en cuestión de un mes. Millones. Ok. Y esto altera toda la microbiota intestinal. Y eso es lo que va a usted a desatorar, desintoxicar, pero ¿cómo? Eso, Ok. porque realmente ahí vemos unos Ok, tubos, sí, aquí ¿verdad? tenemos algunas cositas que yo les quería mostrar Sí, como para porque que la la gente se le haga tiene temor, ¿verdad? Exactamente. Y además lo confunde con una lavativa, que sería importante hacer la diferenciación. Exactamente, la lavativa es simple y sencillamente, el colon viene ascendente, transverso, descendente. Aquí hay un esfínter, después sigue una bolsita como una boya y el esfínter rectal. La lavativa limpia, entra en el recto y limpia esa bolsita. Nunca abre este esfínter, o sea, no se limpia el resto del colon. Con este tratamiento, que es una limpieza profunda del colon, entonces entra el primer esfínter, llena la bollita, abre el segundo esfínter por presión de líquido y empieza a llenar Corre por todo el completamente colon. todo. Por favor, si nos pudiera el mostrar colon. el mecanismo, doctor, Vean. para que eso se hace con anestesia. Eso va por el recto, sí, ¿verdad? Se hace vía rectal. Ok. Se coloca anestesia tópica. El paciente está siempre despierto, consciente en todo momento. Esta es la cánula que se coloca. Ajá. ¿Ok? Va de esta forma la introducción. Esta es lo que va adentro. Realmente entra como hasta acá. ¿Ok? Porque tiene 2 huequitos. Uno, para que Porque coloquemos... por ahí va a meter el líquido. ¿Cuál es el líquido que ponen? Es agua, ¿Es pero agua? pasa por una máquina que la Ok. hace electropura. Ok. O sea, es completamente estéril. Es un agua como la que se utiliza cuando usted hace una cirugía, abre, hace un lavado. Exactamente es agua. Tiene que ser 100% estéril porque va dentro de nuestro Ok, cuerpo. ahí está metido el primer dispositivo Ajá. y por ahí por el tubito primero. Exactamente. Se va el agua Luego, así con una toda la vez que fuerza. tenemos esto así, Ajá. yo coloco esto, Sí. aquí ponemos vaselina y otras cositas e introducimos esto en el recto. Sí, correcto. Saco esto y coloco la manguera de evacuación. Ese es el desatorador Esta total. va aquí. Ok, ahí va a salir Entonces, todo lo que tenemos podrido. Exactamente. Metemos el líquido por acá y por presión, cuando ya dejamos de meter, automáticamente el colon está piel hace... ¿Cuánto dura el y proceso, sale. doctor? Este proceso varía de cada persona a cada persona. Puede durar de 30 a 35 minutos hasta unos 50 minutos. ¿Por qué? Porque cada colon es un poquito diferente. Algunos son colon como con espasmos, muy espasmódicos. Entonces están como endurecidos y cuesta abrirlos. Hay que hacerlo muy despacio porque hay que manejar las presiones intracolon. ¿Por qué? Esto no es algo parece muy sencillo, pero no Sí. se puede jugar con esto. Sí, no, En no. realidad hay que saber las presiones intracolon y demás. Lo debe hacer un profesional calificado en el Ahora, área. doctor, en ese procedimiento, digamos, ¿sale todos los desechos que tenemos en ese colon o queda algo que estaríamos yendo al baño posteriormente No. y ahí sale, ahí lo dejan? No, se hace Limpiecito. tratamiento, al final la persona va al baño, termina de evacuar. Bueno, sí termina de evacuar ya sin el tubo. en un baño Ok. y ahí se acaba. No es que usted puede llegar en su hora de almuerzo, hacérselo y seguir su Y eso no le va su a dar proceso. una- Nada es que va a sí. ir al baño cada Sí, como rato. tomarse un purgante, digamos, No, que pudiera pasar. Eso, triple cero.
Purgantes yo los prohíbo, pero así, como si fueran veneno. Ahora, doctor, Porque me lavan la flora intestinal. eso le iba a preguntar. Muchísima gente tiene la confusión y no lo sé. Para mí también es, desconozco. ¿Hasta qué punto este tipo de procedimientos nos pueden lavar esa flora? Es justamente todo lo contrario que logramos con esto. Ok, todo lo que son elementos químicos que nos ayudan a purgarnos, por decirlo de alguna forma, lavan la flora intestinal. Ok, esto lo que hace es, está el colon, la pared interna del colon, hay una mucosidad, un moco, como una especie de sábila, para que se hagan una idea, ¿verdad? Entonces, si hay desechos pegados aquí, esa sábila o esa mucosidad se va haciendo delgadita. ¿Qué pasa con eso? Sobre esa mucosidad donde crecen las vellosidades. ¿Ok? Ellas tienen que ser larguitas. Para protegernos, larguitas, claro, para absorber todos los nutrientes, proteínas, vitaminas, minerales, llevarlos a la sangre y esa sangre los lleva a nuestros órganos, alimenta nuestros órganos. Entonces, automáticamente los órganos funcionan mejor y más rápido, por consiguiente aceleran el metabolismo y el efecto secundario de este tratamiento es la reducción de peso. Es inevitable. No lo podemos evitar. Hay gente que me dice, doctor, pero es que, mire, yo soy muy delgadita o muy delgadito. No me gustaría. No puedo evitarlo. ¿Por qué? Porque va a acelerar el metabolismo por ese proceso. Increíble. Entonces, ¿qué pasa cuando limpiamos todo eso? Crece la mucosidad y las vellosidades que las hemos ido deteriorando, que están así chiquititas, se van a hacer grandes otra vez. Entonces, volvemos a tener una vellosidad de 15 años. Maravilloso, claro. O sea, que nos comemos un caballo y no pasa nada. Ay, doctor, muchísimas gracias, doctor Jimmy León. Creo que nos quedó clarísimo, ¿verdad? Cosa que creo en casa pues teníamos muchísimas dudas con respecto al procedimiento. Catherine, muchísimas gracias. Con mucho gusto, gracias. Que pasen un feliz día, doctor. Muchísimas gracias, Patricia. Un placer y gracias por la invitación. Excelente, gracias a usted. Hacemos una pausa, pero saben que cuando regresemos... Este amor que llevo de... Muchísimas gracias por estar con nosotros. Vea qué trío: alcachofa, jengibre y ajo. Con estos 3 elementos usted le dice adiós al colesterol y a las grasas, pero que nos explique Karen Araya. ¿Cómo está, Karen? Hola, Ítalo, ¿cómo está? Pues sí, 3 elementos de la naturaleza que vienen a ayudarnos a sacar esa grasa, ese lípido de la sangre. ¿Qué es colesterol? Grasa. Grasa que atora nuestras arterias, ¿verdad? Y no solamente hace que se gane peso, sino toda la salud en general se ve afectada, ¿verdad? Y tenemos recetas para poder combatirlo, ricas, prácticas, económicas y al alcance de todos. Y vamos entonces a ver este pesto, porque a punta de pesto le decimos adiós a la grasa. Por supuesto, con pancito pita desayunamos pestito. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, alcachofa, las alitas de la alcachofa, ajito, aceite de oliva, orégano, le podemos poner también espinaca, la espinaca es ansiolítica, entonces nos va a ayudar montones. Hacemos el pesto, lo tenemos refrigerado, lo usamos con pampita, se lo ponemos a la carnita y ahí empezamos a trabajar nuestro organismo desde adentro. Karen, para ver esa delicia vamos a ver la receta en pantalla porque muchas van a estar así con el bolígrafo en mano. Ahí tenemos aceite de oliva, alcachofa, las alitas de la alcachofa, ajo triturado, jengibre, orégano y espinacas. Todo lo verde va arrancando la grasa, Karen. Todo lo verde. Hay que hacer un cambio de nuestra alimentación, hay que hacer un cambio de vida. Y ese cambio de vida, por rebote, nos va a traer, ¿qué? Salud, vamos a bajar de peso, vamos a sentirnos con mucho más energía y también lo podemos tener en bebidas frías, calientes. Eso es importante. A la hora de hacer el pesto, ¿cuánto jengibre, cuánta alcachofa, un poquito de las porciones? Depende mucho del gusto, ¿verdad? Porque hay personas que dicen, me gusta muchísimo más, con más ajito, con más... depende del sabor, pero por porciones lo mantienes en la refri y lo puedes consumir ahí por días, ¿verdad? ¿Cómo sabemos que esto nos está haciendo efecto? Que sentimos, no, hombre, me siento más desinflamado. Pues te ves. Y se siente. Eso, lo que se ve, no se pregunta, ¿verdad? Entonces empezás a bajar ese colesterol de la sangre y por rebote de una vez empezamos a perder peso, tenemos más energía, podemos ir mejor al baño. Así es. Cuando aportamos todo esto, la alcachofa es rica en fibra. ¿Y qué necesitamos para que nuestro organismo expulse todas estas toxinas que consumimos? Pues la fibra. Así es. ¿Y esta fórmula de este tridente se puede tomar todos los días, Karen? Se puede tomar
Todos los días, hasta 2 veces al día. Hombre. Claro, puedes hacerlo porque todo es natural. O sea, no hay contraindicación para no hacerlo. Y si hablamos de la infusión, cuénteme un poquito porque esto se ve hasta que está como cafecito, ¿verdad? Esta es el macerado, Qué esto lo podemos tomar frío. Entonces tenemos la piñita, le podemos poner ajito, limón, por supuesto la alcachofa, que No hoy puede es faltar. el ingrediente estrella, ¿verdad? La alcachofa, y lo que hacemos es lo maceramos. ¿Sabemos qué es macerar? Bueno, macerar es que lo dejamos en reposo, lo metemos en la refri, lo dejamos en reposo y lo podemos tomar. Podemos también hacerlo a base de té rojo, podemos hacerlo en agüita como agua de tiempo, o sea, las recetas son infinitas, lo que hay que hacer es tener el propósito del cambio. Esta receta se la vamos a poner en este momento en pantalla para que usted vea qué le pone a este macerado y se lo tome día a día. Como dijo Karen, ¿cuánto jengibre, cuánto alcachofa? Vamos de a poquito porque eso está muy bonito. Sí, podemos hacer, digamos, un dientito de ajo, un dientito de jengibre. Las hojitas de la alcachofa son un poquito duras, entonces las podemos partir en tiritas para que nos quede, hasta después las podemos comer. Ya se pueden comer también ya se después. pueden porque han tenido un proceso ahí de macerado, ¿verdad? Karen, ¿a qué sabe? Porque si juntamos la A mí me alcachofa, el encanta, ajito, ¿verdad? a mí me encanta el sabor, es un sabor exótico, ¿verdad? Pero para gustos, hasta podemos ponerle miel, algún sustituto, ¿verdad? De dulce, para aquellas personas que son mucho más gusto, amantes. Aquí se lo ponemos, vea, un poquitito de miel nada más para darle ese toquecito. Ese dulcito que necesitamos. Y listo. Eso. Ahí empezamos a ganar. ¿En qué momento del día sería bueno este macerado, Karen? Este macerado yo lo tomo más que todo en las tardes. En la Porque la tardecita. infusión me gusta tomarlo en la mañanita. Hablemos o antes de esa infusión, acostarme. La entonces. infusión, agüita caliente, por supuesto la alcachofa, el jengibre, ajito, orégano. El orégano también es ansiolítico y entonces nos va a ayudar a estar más tranquilas, a esa ansiedad que nos da por estar Así es. picando, y entonces lo podemos tomar para dormir o en la mañana. Y si para la hablamos digestión. del macerado, ¿cómo lo macero para sacarle todo ese jugo? Por supuesto, aquí por ejemplo, aquí lo tengo ya preparado, semi preparado, Ahí y lo entonces podemos lo poner. majamos. Es importante majar el ajo. El ajo no lo podemos consumir completo, siempre hay que majarlo porque tiene un componente que se llama lisina, Majarlo. que es como un caldito que tiene el ajo, que si lo ven aquí cuando lo majo, Ahí sale, ¿verdad? ahí. Todo. Aquí, ve. Él tiene un aceitito. Este aceitito es antibacteriano, nos ayuda, es un antibiótico natural, y tras de eso ayuda muchísimo con la pérdida de peso. Las personas que se comen un dientito de ajo al día sí tienen que masticarlo para que salga ese componente, ¿verdad? Hay que No se vale tragado. si lo tragas, perdiste el uso. Vamos a repasar un poquito los ingredientes para que hay muchas personas que lo quieren y ahí lo tenemos, doctora. A ver si lo repasa. Alcachofa, jengibre, piña, ajo apenas majado, como decía Karen, limón, Macerado. nuez moscada, y para endulzar ahí tenemos el toquecito de miel de abeja. Ahí lo tenemos para tomar tal vez en la tarde o ir tomando de a poquitos en el día, ¿verdad? Por supuesto, lo podemos hacer en la noche, nos ayudaría mucho también con la conciliación del sueño, ¿verdad? Ya al final del día o en la mañana para la digestión. Karen, usted hablaba de dejarlo reposar, pero más o menos ¿cuánto? Podemos tenerlo días en la refri. Ah, la puchica, es que Cuando aguanta bastante. cuando maceramos podemos mantenerlo días en la refri y no se va, al contrario, va a concentrar toda su potencia, ¿verdad? Y este tecito en la mañana o en la noche Sí. es apenitas, ¿verdad? Apenitas para la digestión. ¿Hasta cuánto se puede tomar? Porque a veces uno agarra uno, pero quiere 2 o 3. Yo recomiendo 2 al día. 2 al día. 2 al día máximo, ¿verdad? Para evitar esos bajonazos de presión que nos puede dar, porque tiene ingredientes que nos ayudan a controlar la hipertensión. Recién levantado se puede. Sí, claro. Es mejor, ¿verdad? Es mejor porque estás purificando el organismo para prepararlo para un día de mucha acción, ¿verdad? Antes del desayuno. Antes del desayuno. ¿Qué cumple la espinaca? Porque también se le puede poner un poquito. Claro, la espinaca es ansiolítica 100%. Además de eso, todo lo que es fibra que aporta, ¿verdad? La fibra la aporta por cantidades, y todo lo que es verde nos aporta vitalidad. Excelente, Y Karen. cuando no queremos consumirlo así, lo tenemos en suplementos. Y si no se toma la pastillita y ya está. Más fácil, porque a veces no tenemos tiempo. Así es. Entonces- Karen, le agradezco mucho su visita, siempre es un honor. Gracias. Patricia. Vamos a hablar de lo que pudiera causar las bacterias en cualquiera de nuestros órganos. Incluso pudiéramos hablar de nuestros dientes que se alojen ahí, o también pudiéramos hablar de la carencia de vitaminas que puede tener mi cuerpo y lo que pudiera provocar
como resultado de todo esto. Hoy está con nosotros la experta, la doctora Mariana Gómez Morales. Doctora, muy buenos días, un placer tenerla en nuestra casa. Mucho gusto. Doctora, Gracias. ¿hasta qué punto verdaderamente, verdad, estas bacterias o estas carencias de vitaminas pueden provocarnos males de todo tipo, pudiéramos decir? Así es. Lo que pasa es que muchas de esas carencias o muchas de estas bacterias todavía no son detectables. Entonces, esto es lo que ayuda, la tecnología ahorita está ayudando más a los médicos a poder detectar las bacterias que no se ven normalmente o que se quedan en el cuerpo por mucho más tiempo de lo normal. Ok, entonces, ¿cuál sería el procedimiento, verdad? ¿Cómo lograríamos detectar esas bacterias para entrarle de lleno al problema? Bueno, normalmente lo que uno haría con este escáner básicamente es como escanear por ondas de luz electromagnética que van a registrar las frecuencias electromagnéticas de las bacterias o de los virus que entraron en algún momento en contacto con el paciente. Y esta herramienta nos va a ayudar a orientar el diagnóstico. Entonces ahora los casos que vamos a ver son casos que los pacientes policonsultas porque no encontraban qué era hasta que logramos encontrar qué era, y eso hace que el tratamiento sea muchísimo más dirigido. Es como una herramienta de ayuda. Exacto, ok, pero para poder entenderla, porque evidentemente es mucha tecnología, ¿verdad? Sí. Si pudiéramos poner en práctica el escáner para que vean nuestros amigos allá en casa qué es lo que se puede ver ahí, ¿verdad? ¿Qué es lo que les ayuda a ustedes? Sí. Bueno, para hacer eso tendríamos que buscar una persona que quisiera escanearse, ¿verdad? Para poder poner estos audífonos, van a tirar una onda electromagnética de luz a través de los oídos. Entonces, esto va a lograr que se replique en el cuerpo. Y una vez que se replica, se puede ver en la pantalla. Procedamos, doctora, a ver. Ya con ella metimos todos los datos. Ajá, ok. Este es, ¿de qué lado, doctora? Izquierdo. Este del lado izquierdo. Ok. O sea, básicamente, la paciente se pondría nada más estos audífonos. Correcto. Ok. Y vamos a empezar el escaneo. Por ejemplo, ahí podemos ver que está escaneando algunas articulaciones, los colores bonitos que podrían aparecer, eso es una vértebra, está muy bien porque son colores, eso es sangre. Escanea todo el cuerpo, doctora. Cromosomas, ahí está escaneando cromosomas. Wow. Para ver si hay alguna alteración, hay muchos virus y bacterias que pueden estar en esa zona. Nos puede escanear pulmones, intestino, corazón. ¿Qué nos va a decir? Por ejemplo, ahí lo vemos. Cuando usted habló de bacterias, dijo que las bacterias que pudieran habernos atacado en algún momento, ¿puede hacer que registre bacterias que ya no están en nuestro organismo? Sí, es igual que las pruebas de laboratorio, ¿verdad? Cuando hacemos pruebas para ver si hay antígenos presentes y todo, no tenemos esa infección, pero la tuvimos en algún momento y dejó una huella electromagnética en nuestro cuerpo. Okay. Entonces, por ejemplo, yo puedo ver en estos cortes, si vemos la imagen del centro, podemos ver que tiene, digamos, colores muy variados, ¿verdad? Tenemos amarillos, tenemos negros, tenemos rosaditos, rojitos. Entonces, depende de los colores que podamos encontrar, así puede ser la patología. Por ejemplo, en esta paciente que estamos escaneando, vemos una zona oscura en el área de la garganta. Entonces, ahí uno empieza a preguntarle a la persona, bueno, ¿usted en qué trabaja? Bueno, es que soy presentadora. Perfecto, o sea, obviamente aquí hay un problema, no es un problema, sino que constantemente esos músculos están siendo utilizados y pueden ser bombardeados. ¿Cuánto dura esta evaluación, doctora? Yo aquí la hice muy rápido, ¿verdad? Ajá, sí. Aquí vamos para demostrar, pero normalmente el escáner podría durar 20 a 25 minutos. Y la evaluación con el médico, porque esto es un sistema de médicos, ¿ok? No es que uno compra una máquina y ya se va a escanear. me la voy a leer en la casa. No, Dios guarde. No. Vamos a invitar a su primer paciente, doctora, puede quitarse, precisamente. un momento, no se los quite para enseñarles una cosa acá. A ver. Aquí nosotros podemos en el escáner preguntarle al cuerpo cuáles son las bacterias que estuvieron presentes. Por ejemplo, que a una paciente le saldría un herpes. Entonces, ¿qué haría uno como médico? Mandar una serología de laboratorio para constatar que la tiene presente todavía o que ya lo hizo. Y así puede ir escaneando virus, bacterias, hongos. Excelente. Excelente. Don Manuel Marín es nuestro primer paciente de esta mañana.
Don Manuel, adelante. Acérquese un poquito para acá, don Manuel, pase. Ahí vamos a ver su ficha técnica, si me la regalan. 54 años, padecimientos arteriosclerosis, diabetes, lumbalgia crónica. Y el motivo de la consulta, que cuando hablamos de cansancio, dolor lumbar, puede ser tan recurrente. ¿Cómo se sentía usted, don Manuel? ¿Qué lo hizo llegar a la consulta específicamente? Sí, gracias. Los problemas de espalda, básicamente, diabetes, también un problema de taponamiento de las arterias y otras cositas más, ¿verdad? Ahora, cuando empezó el procedimiento, cuando empezó el tratamiento, ¿cuál es? O sea, ¿qué tan rápido y cómo se siente ahora? Es otra cosa, es una bendición ver conocido a la doctora y lo que es la medicina regenerativa. Definitivamente es un cambio radical que yo se los aconsejo a todo el mundo. Bien, doctora, ¿qué fue lo que pasó con este paciente? Cuéntenos, ¿qué fue lo que logró ese resultado tan bueno? En el caso de don Manuel, él tenía una aterosclerosis, una diabetes, pero además de eso tenía un dolor lumbar que no cedía. Se había hecho algunos análisis y no cedía. Doctora, le voy a... ¿Puede quitarse el pelito del micrófono? Porque entonces se le ve golpeadito. Perfecto, gracias. ¿Así? Sí, perfecto. Gracias. Lista. Entonces, le pasamos el escáner y nos detectó básicamente 3 cosas. Nos detectó un problema dental, ¿verdad?, que él tenía, y ese diente en particular ejercía una inflamación muy fuerte sobre el área cervical y sobre la espalda. Entonces, como te digo, como es una herramienta que ayuda en el diagnóstico, ¿qué hicimos? Ok, inmediatamente hablar con el odontólogo, pedir la panorámica de la boca, la radiografía y encontrar el problema que estaba en ese diente que nadie se había dado cuenta a través del escáner. ¿Okay? Luego también a él le detectamos deficiencia de 2 vitaminas, porque con el escáner podemos detectar cómo están las vitaminas. Entonces las mandamos en el laboratorio para saber cómo están, y tenía una deficiencia de vitamina D y vitamina B1 y B12, las cuales son muy importantes para el músculo y para el nervio. Una vez que lo detectamos, a él le mandamos los exámenes, salieron e inmediatamente sueros, vitaminas, minerales, y en el caso de él que tiene placas de ateroma, sueros de quelación para limpiar. Excelente. Pero no hubiéramos podido llegar ahí sin la máquina. Sí, claro, claro. Y eso fue lo que también le pasó a la otra paciente, Cristel Méndez, que vamos a ver también su ficha técnica. Ella tiene 26 años. Cristel es así, jovencita, jovencita. Ahí está, endometriosis, fibromialgia. El motivo de la consulta: cansancio extremo, alergias, dolor de cabeza articular y menstruaciones dolorosas. Cristel, verdaderamente, ¿qué era lo que más te molestaba? Normalmente, buen día, muchas gracias. Normalmente pasaba sumamente cansada, me frustraba no poder realizar mis tareas diarias. Y pasaba normalmente en cama, con mucho dolor articular y con muchos dolores de cabeza. Ahora, doctora, ¿cuál fue el proceso en el caso de Cristel? El caso de Cristel es muy diferente. A ellas también se le realizaron todas las evaluaciones. Cristel tenía, así como ustedes la ven, que es muy linda, más 20 kilos, ¿verdad? Pero eran mucho edema, mucha inflamación, tomaba mucho medicamento, y al pasar el escáner nos dimos cuenta de 4 cosas. Uno, un problema a nivel intestinal, y eso alteró la flora intestinal y una celiaquía no descubierta. Entonces el examen o el escáner dice, ok, revisemos intestino, aparece negro, mandemos pruebas. Entonces ya uno como médico hace todo el cuestionario para saber qué es lo que está pasando. Con ella encontramos... también nos tiró el plano dental, y resulta que le hicimos una panorámica y tenía unas cordales en mala posición, o sea, unas terceras molares. Los dolores de cabeza venían de ahí. Entonces, sacar esas cordales, que nos diga ella si mejoró el dolor o no, porque ya no tiene dolor. También me acuerdo, en el caso de ella, tenía un problema de cansancio, fatiga, deficiencia de vitaminas. Entonces, se le mandaron a hacer sus vitaminas y se le encontró bacterias en sangre, ¿ok?
Ella no tenía fiebre, eran bacterias que estaban ahí por tiempos de tiempos, precisamente por la permeabilidad intestinal. Sabemos que cuando un paciente está mal de la pancita, ¿verdad?, mal del intestino, su sistema inmunológico va a estar alterado. Entonces encontramos eso, empezamos a tratarla, a ponerle sueros, vitaminas, minerales. No sé, que nos cuente cómo está. ¿Y ahora, Cristel? Se te ve divina, por lo menos. ¿Cómo te sentís? Muchas gracias. Sí, bueno, me siento súper bien. Haber encontrado a la doctora por referencia de mi suegra fue increíble. Creo que me devolvió como 10 años de vida, no solo en lo físico, sino en energía y emocionalmente también, con mucha más seguridad y más fuerza en todo en general. Excelente. Cristel, muchísimas gracias. Don Manuel, muchísimas gracias por venir a compartir con nosotros. Y doctora Gómez, excelente herramienta. Muchas gracias por compartirla esta mañana aquí en nuestra casa. No, gracias a ustedes. Hay esperanza. Hay esperanza. Gracias infinitas a Dios. 9:48, hacemos una pausa. Es el día de hoy. Feliz día para todos. Que lo pasen bien. Que Dios los acompañe. Abracen mucho a sus mamitas. Los queremos mucho y gracias por ser parte de esta familia. 8 en punto mañana. ¡Feliz día!